¿Sientes que repites patrones familiares sin explicación? ¿O ciertos conflictos en tu vida parecen no tener ninguna causa lógica? Hoy te explicaré qué son las constelaciones familiares, cómo funcionan y cómo pueden ayudarte a liberar bloqueos. Mi nombre es Neu, soy astróloga y terapeuta y he visto de cerca cómo las constelaciones familiares han podido llevar a lo visible aquello oculto que estaba limitando a una persona y por lo tanto transformar completamente la vida de alguien. En este vídeo te explicaré de manera clara y también en base a mi experiencia qué son, cómo funcionan y qué puedes esperar si usas las constelaciones para trabajar algún bloqueo que estés viviendo en este momento. Vamos allá. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica desarrollada por Bert Hellinger. Está basada en la idea de que pertenecemos a unos sistemas familiares en los cuales todo está interconectado. Es decir, que muchas veces cargamos con patrones, emociones, sentimientos, experiencias que no son nuestras, sino que vienen de generaciones anteriores. De hecho, lo que no se sana en una generación se repite en las siguientes. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que alguien lo hace consciente. Por ejemplo, si en tu sistema familiar hubo una quiebra económica que impactó muchísimo a tu familia, o por ejemplo hay un patrón de relaciones muy dificultosas en tu sistema familiar, es posible que sin darte cuenta tú misma estés repitiendo esos patrones. ¿Por qué repetimos esos patrones? Por amor ciego. Este es un concepto súper importante dentro de las constelaciones familiares. ¿Qué significa amar ciegamente? ¿Qué es el amor ciego? El amor ciego es literalmente repetir un patrón de algo que pasó en el sistema familiar pero que no se le dio en el momento un lugar de sanación, y entonces yo lo repito porque amo a mi sistema. O sea, el ser humano lo que más ama es pertenecer, aunque te lleves a matar con tu familia, aunque no te hables, de manera ciega repetimos esos patrones simplemente por amor. Así que las constelaciones familiares simplemente es una herramienta terapéutica, como decía, para poder darle un lugar de sanación a eso que pasó en el sistema para poder estar en paz en ti. ¿Cómo funciona una constelación familiar? Bien, pues tienes que saber que de constelaciones familiares a día de hoy hay muchas variantes. Si bien es cierto que yo me he formado con Joan Corbalán, que él tuvo el honor de estar muy cerca de Bert Hellinger, a día de hoy hay como muchas variantes de lo que sería una constelación familiar, porque cada constelador, es decir, cada profesional que ha integrado esa herramienta terapéutica en su área, la ha ido adaptando a su campo. Yo te invito que si estás iniciándote en este mundo, vayas a ver una constelación familiar primero, la observes sin juzgar, simplemente abierto a lo que puedes ver, pero que vayas a alguien que tenga una metodología bastante similar a lo que sería lo original. Dicho esto, digamos que hay como dos maneras de hacer constelaciones. Una manera es en modo individual y otra manera es a modo grupal, que digamos que es como la más impactante. Yo he usado la terapia sistémica, es decir, parte de las constelaciones familiares, para acompañar a personas en individual, en procesos terapéuticos, para dar un lugar de sanación a esos temas que tenían pendientes. Y la verdad es que no solo en base a mi experiencia, sino en base a los maestros que he tenido el honor y el placer de verlos trabajar y con los que me he podido formar, también me han comentado que es igual de efectivo. ¿A qué me refiero con individual? En individual, en una sesión terapéutica, podemos usar, por ejemplo, los Playmobiles. Quizá alguna vez has visto a alguien usar Playmobiles como herramienta terapéutica y no sabías que eso en realidad viene de las constelaciones de la terapia sistémica. Usar los Playmobiles, muñequitos o objetos, para representar el problema y el tema que la persona trae porque le está generando un malestar o una dificultad en su vida, es muy útil. Pero vamos con la parte grupal, que normalmente es la que más interesa. Una constelación familiar en un grupo de personas, en un taller por ejemplo, significa darle un espacio a alguien, a un cliente en este caso, para poder ver lo que está oculto en su sistema familiar y poder sanarlo. Entonces hay varias personas en este taller y no todos tienen la misma función. La persona más importante, entre comillas, va a ser la persona que va a liderar este espacio terapéutico, que va a ser el constelador o la consteladora, que es esta persona que tiene estas herramientas para poder acompañar al cliente. Entonces el constelador o la consteladora es la persona que lidera lo que se está moviendo. Después está el cliente. El cliente es la persona que viene y dice al constelador, al terapeuta: oye, que tengo esta dificultad, me está pasando esto y me gustaría lograr X cosa. Ahí luego el constelador o la consteladora valora si ese tema tiene suficiente peso o es mejor que la persona lo lleve a terapia o lo delegue en otros profesionales. Porque, como he escuchado muchísimo con Joan Corbalán y los demás maestros, no por más constelar amanece más temprano. Significa que sí, se pueden constelar muchas cosas, pero te invito a que sean cosas que realmente sientas que tienen mucho peso en tu vida para que sea más útil para ti. Porque si no, es muy probable que el constelador
constelador o la consteladora en ese momento te mande de nuevo a la silla. ¿Qué significa? Pues que te invite a que reflexiones si ese tema que has traído tiene suficiente peso o quizá que le termines de dar una vuelta. Entonces tenemos el constelador o la consteladora, que es quien lidera este trabajo terapéutico. Luego tenemos el cliente, que es quien trae sus temas para constelar y para ordenar en su vida. Y luego tenemos otras personas en la sala, que son las personas que van a ayudar, que se llaman representantes o alguna persona le llama participantes también. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos representantes? No tienen que hacer absolutamente nada, literalmente. Un representante es alguien que va a hacer, por ejemplo, de un familiar del cliente. Imagínate que el tema principal es que en el sistema familiar del cliente ha habido siempre mala relación entre madres e hijas y el constelador le pide al cliente que elija a alguien, algún representante que esté disponible para que represente a su madre en el campo. El campo es como el espacio que se crea en medio del círculo de todas las personas que asisten al taller y el campo tiene su propia energía. Entonces, cuando el cliente elige a un representante para que haga de su madre, por ejemplo, no hay un teatro, o sea, no es que el representante tiene que... A ver, ¿cómo actuaría una madre? A ver qué hago, qué pose, qué digo, qué... No, para empezar, el representante no puede decir nada, ¿vale? No debería decir nada, a no ser que el constelador le pregunte alguna cosa o le haga repetir algo en voz alta. Así que el representante simplemente tiene que dejarse sentir. La primera vez que ves esto es bastante extraño y yo me cuestioné. Esto es real, esto es un teatro, lo están fingiendo, ¿qué pasa, no? Pero realmente después de muchísimos años viendo constelaciones, participando, trabajando en ellas y constelando yo misma, parece algo incluso inexplicable, pero que sucede así. El representante no actúa, no es un actor, no es una actriz, simplemente se deja sentir por el campo. Fin. Entonces ya tenemos el constelador o la consteladora, que es quien lidera esta herramienta terapéutica y lidera la constelación. Tenemos el cliente, que es quien trae este tema y esta dificultad y comenta cuál es su objetivo con el trabajo. Luego tenemos los representantes, que son personas que ayudan al cliente y que no tienen que hacer nada más que simplemente dejarse sentir. Y en cuarto lugar tenemos también a los observadores. Los observadores son personas normalmente pues que quizá no han visto ninguna constelación o que no se sienten cómodos saliendo al campo y simplemente quieren observar y estar ahí de soporte, pero no salen a participar ni nada. Entonces, ¿cómo funciona una constelación? Pues una vez empiezan a sacar estos representantes, que en realidad están representando lo que el cliente ha traído a la sesión, la constelación sirve para hacer visible lo que está oculto. Imagínate que el cliente dice, no, yo me llevo súper bien con mi padre, me llevo maravillosamente, pero en el campo vemos lo que hay de verdad, más allá de las palabras del cliente. Quizá podemos ver que entre padre e hijo se llevan a matar, imagínate, ¿no? Que hay ahí algo o hay algún bloqueo o está pasando algo que quizá el propio cliente no se podía estar dando cuenta. Entonces, lo que sucede en cada sesión, en cada taller de constelaciones es diferente, porque cada caso es un mundo literalmente, es un sistema familiar diferente al de cada uno de nosotros. Lo importante es que al final de una constelación, el constelador, o sea, el profesional, haya podido de cierta manera hacer estas tres cosas o al menos una de ellas, que sería seguir los órdenes del amor de Bert Hellinger. Primera cosa, ordenar lo que está desordenado. Segunda cosa, el orden jerárquico. Hay personas que van antes que las demás. El abuelo va primero, después va el padre, después va el hijo. El orden jerárquico se refiere a que muchas veces, por ejemplo, los hijos estamos desde un lugar arrogante y nos posicionamos por encima de los que iban antes que nosotros. Entonces, el constelador ordena lo que estaba desordenado, ordena el orden jerárquico, quién va antes, quién va después, incluso cuando ha habido abortos o cuando hay hermanos desaparecidos. Tú tener tu lugar como hermano te da mucha paz, porque si has estado actuando como el primero toda tu vida, pero resulta que había un aborto antes o un hermano desaparecido, tú crees que eres el primero, pero es el tercero. Y por último, ordenar el tema del equilibrio entre el dar y el recibir, el dar y el tomar. Si quieres saber un poco más acerca de los tres órdenes del amor, voy a hacer otro vídeo aparte para profundizar muchísimo más en ello. Bien, entonces dirás, vale, ¿y qué tipo de problemas puedo yo traer a una sesión de constelaciones familiares? ¿Qué puedo trabajar? Pues en realidad puedes trabajar bastantes cosas, como por ejemplo, relaciones con familiares, relaciones de pareja, es decir, conflictos que no están resueltos, patrones repetitivos en el amor, dinero, temas de abundancia, dificultades económicas que pueden estar ligadas a la historia familiar, salud emocional y física, temas de salud que tengan una raíz también familiar, una raíz sistémica, temas de autoestima, temas de tu niño interior, temas de vocación, de propósito, de trabajo, de profesión, como la sensación de no encajar o de estar como bloqueada en la vida. Como te digo, por constelar se pueden constelar muchas cosas. Luego el constelador, el profesional que va a trabajar contigo, decide si ese tema
tema tiene peso para ti y es importante como para hacer el trabajo. Una cosa sí voy a decir, y es que para mí el trabajo de las constelaciones familiares merece todo mi respeto. No es un juego, no es jijijaja, no es magia, es algo muy potente, muy poderoso, en el cual se expone un caso, la persona se muestra vulnerable al grupo, se exponen los sistemas familiares, aunque sí que es cierto que hay un tipo de constelaciones en las cuales se pueden hacer cosas en oculto, es decir, que el constelador sabe qué es lo que está sacando al campo, ¿no? A quién elige un representante para representar algo en el campo, pero que los demás no lo sepan, y el impacto, ya te digo yo, que es el mismo. Pero constelar para mí, y en base a mi experiencia y lo que he ido viendo, es algo muy serio que se tiene que tomar con precaución, porque la energía que tiene el campo y que sostiene es extremadamente potente. Y por eso como consteladora lo veo como una herramienta súper potente, pero la que también respeto muchísimo. Voy a ponerte algunos ejemplos de casos en constelaciones, pero me los voy a inventar. No te voy a contar nada real, porque si hay una norma después de los talleres de constelaciones, es que lo que sucede en constelaciones se queda en constelaciones. ¿Por qué sucede esto? Porque no se puede hablar abiertamente de lo que ha sucedido en un taller de constelaciones, porque casi parece como una secta, ¿sabes? Y yo lo entiendo perfectamente, la gente que cree esto, pero es que está súper lejos de la realidad. El motivo por el cual no se recomienda hablar muchísimo sobre lo que ha pasado es porque al terminar una constelación y poder darle un lugar de sanación a todo eso que pasó, el cliente se queda con una imagen final, una imagen que en principio es una imagen de sanación que le permite avanzar en la vida y tomar el tesoro y las cosas buenas de su sistema para dejar de repetir patrones y poder avanzar en su vida. Entonces, si al salir de una constelación el cliente sigue hablando de todo lo que ha pasado, es distorsionar el trabajo y se puede diluir todo aquello que se ha hecho, porque el impacto de una constelación incluso puede empezar a ver frutos hasta dentro de un año. Hay algunas que el impacto ya lo notas al día siguiente o el mismo día, como que algo en ti ha cambiado, pero hay constelaciones que pasan 6 meses, incluso un año, y ese trabajo sigue haciendo como chup chup. Así que ahora sí voy a ponerte algunos ejemplos de trabajos de constelaciones para que puedas hacerte una idea del antes y el después. Imagínate una persona que estaba teniendo problemas económicos y descubrió en una constelación, se veía claramente, porque recuerda, en una constelación podemos percibir lo que estaba oculto, ¿no? Se hace visible lo oculto, lo invisible. Pues imagínate que esta persona estaba siguiendo, entre comillas, ¿no? O sea, por amor ciego estaba haciendo lo mismo que un familiar, que un abuelo, que imagínate que por la guerra pues se quedó sin nada, lo perdió todo por X, Y y Z. Imagínate que eso en el sistema tuvo un impacto súper grande en los familiares. Entonces, al poder trabajar eso en una constelación, al reconocer eso, al poder honrarlo, al darle un lugar y poder verlo, el cliente puede empezar a liberarse de ese patrón. Porque si el cliente también estaba teniendo problemas económicos y lo estaba haciendo por amor ciego, el motivo por el cual seguimos a alguien desde ese amor ciego, es decir, repetimos esos patrones, es porque la persona no siente que se le ha dado un lugar en el sistema familiar. Cuando digo que se le ha dado un lugar, significa simplemente el hecho de reconocer eso que sucedió. Ahora te voy a poner otro ejemplo que no conlleva tanto irnos hacia el abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo, sino puede ser algo también biográfico, porque esto también existe. Imagínate una mujer que no logra hacer raíces con una pareja y tener hijos. Y en la constelación lo que se terminó viendo es que esta mujer, cuando era muy joven, había tenido 2 abortos naturales, no los había podido reconocer, no los había podido llorar, no había podido pasar ese duelo, y por lo tanto, inconscientemente, ella estaba muy bloqueada para reconstruir su vida muchísimos años después a raíz de ese dolor. La constelación le sirve a esta mujer para darle un lugar, reconocer, poder ver a esos 2 hijos no nacidos, darles un lugar en su corazón, tomar este regalo de la vida y poder avanzar para construir algo nuevo. Después de estos 2 ejemplos vamos a ver cómo saber si realmente necesitas una constelación familiar. Quizás si identificas alguno de estos patrones familiares, es posible que te vaya bien ir a un taller. 1, como te digo, pues repites los mismos patrones en el área del amor, de las relaciones, del dinero, del trabajo. 2, sientes emociones o bloqueos como sin explicación. 3, experimentas bloqueos familiares, conflictos familiares que parecen que no se terminan de resolver. O 4, sientes cargas que sabes que no son tuyas, o quizá no lo sabes, pero lo puedes percibir, o quizá no lo entiendes, pero sí que puedes analizar un poco que estoy cargando algo que esto no tiene nada que ver conmigo, con mi historia biográfica. Así que aquí va un pequeño consejo antes de meterte en el mundo de las constelaciones familiares. Yo te invito a hacer lo que yo estuve haciendo durante
muchos años y es empezar a escribir la historia de tus ancestros y de tu familia. Si tienes la suerte de tener aún cerca a tus abuelos, te invito a que te acerques a ellos y les preguntes acerca de su vida, de cómo vivieron su infancia, a qué colegio fueron, si es que pudieron estudiar o no, cómo era la relación con sus padres, de qué trabajaron, y todo lo que puedas recopila esa información, porque posiblemente en tu vida, en tu viaje en el mundo terapéutico, sea o no con las constelaciones familiares, te va a ser de mucha utilidad. Y haz lo mismo con tus padres, con tíos, tías, hermanos. Pregúntales sobre su vida y recopila esa información desde un lugar amoroso, siempre respetando. Si alguien no te quiere contar su vida, está bien, no vamos a insistir, porque probablemente cuando hay secretos en el sistema familiar que muchas veces se pueden percibir o a veces no se terminan de abrir esos secretos en una constelación familiar, significa que la familia, el sistema, está protegiendo cierta información para la supervivencia del sistema familiar. Esto puede ser a veces un poco complejo de entender, pero simplemente te invito a que respetes si alguno de tus familiares no quiere compartir cierta información en este momento, está bien. Vamos con algunos mitos acerca de las constelaciones familiares. 1. Tienes que saberlo todo sobre tu familia para hacer una constelación. No es cierto, o sea, no necesitas saber exactamente qué pasó porque se puede gestionar igualmente. No es necesario, hay cosas que salen a la luz sin tener esa información previa, o incluso si no salen a la luz no pasa nada, es una manera de respetar el sistema y se puede gestionar y ordenar desde otro lugar. Mito 2. Una constelación soluciona un problema inmediatamente. Esto también es un mito. ¿Por qué? Porque las constelaciones familiares, a pesar de ser una herramienta terapéutica súper profunda y con un impacto bastante grande, también depende de que el cliente después de esa sesión aplique lo que ha ido viendo. Porque si el cliente sigue actuando de la misma manera antes de hacer el trabajo, posiblemente no ayude a que el campo, a que la energía, que el sistema se ordene. Hay cosas que sí se desbloquean casi como de inmediato, pero otras requieren más tiempo para poder integrarse. Mito 3. Solo funciona si crees en ello, o soy escéptico y creo que todo esto es un teatro y por lo tanto ya sé que no va a funcionar. Bueno, aunque seas escéptico, yo he visto muchísimas personas escépticas, yo cuando empecé también era escéptica porque parecía un teatro. Funciona igualmente porque el campo, como te digo, tiene su propia energía y aunque no tenga sentido, las cosas suceden. Yo he conocido a una persona súper escéptica, me acuerdo de un señor súper concreto que decía: Buah, esto es imposible, no me creo que la persona haya salido de representante del padre del cliente y se haya puesto a llorar y esté haciendo justamente los movimientos del padre del cliente. El cliente estaba como alucinando de cómo puede ser que mi padre hacía lo mismo con las manos o se colocaba en la misma postura. Y que ese representante que estaba haciendo de padre, súper escéptico, terminó la constelación y dijo: No sé qué me ha pasado, pero me he dejado llevar, escuchando mi cuerpo, me he dejado sentir y he hecho unos movimientos, o he hecho algo, o he ido hacia allí, porque sentía que tenía que ir para allá, pero para mí no tenía ningún sentido, pero simplemente estaba respetando mi cuerpo y veo que tenía todo el sentido del mundo para el cliente. Y cuarto mito, que eso ya lo he dicho antes, pero lo voy a volver a repetir: es que es un teatro, se lo inventan todo y no tiene sentido esto, ¿no? No es un teatro, simplemente un representante lo único que tiene que hacer es dejarse sentir. Si no te lo crees, perfecto, las constelaciones familiares no es para todo el mundo, hay muchas más herramientas terapéuticas en el mundo, en el mercado, que seguramente te puedan ayudar a sentirte plena, abundante y lo que tú estés queriendo lograr en tu vida. Este no es un vídeo para intentar convencer a nadie, la verdad es que te invito a que lo experimentes por ti misma e incluso te diría que vayas a ver un par o tres de personas diferentes a ver cómo constelan, y que si decides exponer tu caso, que lo hagas con una persona con la cual confías, porque también es cierto que hay profesionales que pues quizá no saben lo que están haciendo o no se han formado en profundidad, y esto pasa en muchísimas áreas, ¿no? También pasa en la astrología, en la terapia, incluso en psicología y en muchísimas disciplinas de personas que hacen un poco lo que quieren, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Si este vídeo te ha ayudado, te ha aportado claridad, has podido comprender un poquito mejor qué es esto de las constelaciones familiares que a veces parece tan complejo, te invito a ver los siguientes vídeos que tengo acerca de esta disciplina para que puedas crear tu propio criterio y sobre todo que lo puedas vivir y experimentar en tus propias carnes. Nos vemos en el siguiente vídeo.